muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Nicolás Rincón, catequista de la parroquia Cristo Eucaristía de Montebello y también catequista de la parroquia Carlos Borromeo de Normandía. En este espacio hablaremos del pecado. ¿Cuál es el punto de vista de la Iglesia Católica en referencia al pecado? También hablaremos de la clasificación de los pecados y posteriormente hablaremos de las formas de nosotros solventar o retirar los pecados que hemos cometido. ¿Y qué es el pecado? El pecado es esa conducta reprochable por parte de la Iglesia Católica que nos aleja de Cristo, que nos aleja de la gracia santificante que hemos recibido por medio de los sacramentos de iniciación, el bautismo, la primera comunión y la confirmación, y también trayendo a colación el sacramento del servicio del matrimonio. La Iglesia Católica hace una clasificación de los pecados. La primera clasificación es el pecado original. Ese pecado que cometió nuestros primeros padres, Adán y Eva, en referencia a comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia. En consecuencia, este pecado fue la desobediencia. Y se le da esta denominación del pecado original porque es el pecado que dio origen a los demás pecados que hoy por hoy nosotros conocemos. La segunda clase de pecados son los pecados veniales o los pecados morales. Son esos pecados intrínsecos que no tienen tanta relevancia, pero que de una manera u otra no pierden su esencia de ser pecados. Estos pecados son, por ejemplo, las injurias, los bochinches, etc. Insisto, no son tan relevantes, pero no pierden su esencia de ser conductas axiológicas reprochables por parte de la Iglesia Católica. La tercera clase de pecados son los pecados capitales. Y se le da esta denominación capitales porque cada vez que cometemos un pecado de estos, de manera automática vamos a cometer el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y vamos a llegar sin darnos cuenta al séptimo. Es decir, que si somos perezosos, somos orgullosos y así sucesivamente. Por tal motivo se le da esta denominación macro en referencia a capitales, porque insisto, paulatinamente, si cometemos un pecado capital, vamos a ir cometiendo los demás pecados. Estos pecados capitales se observan constantemente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Son los pecados más comunes que nosotros cometemos. Y, insisto, constantemente aparecen o reiteradamente aparecen en las Sagradas Escrituras. Recordemos entonces cuáles son los pecados capitales: la ira, el orgullo, la pereza, la soberbia, vanagloriarse, la lujuria y la gula. Estos son los 7 pecados capitales, los 7 pecados que constantemente o reiteradamente aparecen en las Sagradas Escrituras. La última clase de pecados son los pecados mortales, y entre ellos encontramos el homicidio, las lesiones personales al prójimo, el aborto, las violaciones, etc. Como su nombre lo indica, son mortales, son conductas que son inexplicables en referencia al por qué el ser humano tiene la epistemología para cometer esta conducta. De igual forma, es necesario resaltar que estos pecados mortales para la Iglesia Católica son pecados que atentan contra el bien más importante que nos ha concedido nuestro Padre Creador Dios, que es la vida. Ahora bien, ¿cómo podemos solventar o retirar estos pecados que hemos cometido? Por ejemplo, el pecado original lo retiramos o lo solventamos por medio del sacramento del bautismo. Los pecados veniales o morales lo podemos retirar o los podemos solventar por medio de 2 formas. La primera forma es la sacramental, en referencia al sacramento de sanación, el cual es la confesión o la penitencia. Pero recordemos que para llevar a cabo este sacramento de la confesión
Es bueno tener en cuenta 5 pasos. El primero, el examen de conciencia, arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. La segunda forma para retirar estos pecados veniales o morales es con el segundo paso de la Eucaristía, el cual es el acto del arrepentimiento. Recordemos esos ritos iniciales de la Eucaristía. El primer rito inicial es el saludo del acto de iniciación. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. El segundo paso es cuando recitamos con el presbítero, con el sacerdote, la oración del yo pecador. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En ese momento, de manera intrínseca, de manera personal, nos estamos arrepintiendo. Y si lo hacemos, si hacemos ese arrepentimiento de manera personal, de manera congruente, podemos recibir la comunión. ¿Cómo podemos solventar o retirar los pecados capitales? Lo apropiado es que sea por medio del sacramento de la confesión, con los pasos que con anticipación hice mención. Y en referencia a los pecados mortales, de igual forma, los debemos confesar por medio, insisto, de este sacramento de sanación o curación, el cual es el sacramento de la confesión. Para finalizar, tratemos de ubicar estos pecados capitales en las Sagradas Escrituras, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de Dios, la relación de Dios y el ser humano, y el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, nos habla de nuestro Salvador Jesucristo, desde su nacimiento, su vida, pasión, muerte y resurrección. El Antiguo Testamento se compone desde el Génesis hasta Malaquías. Bien, si vamos a Salmos 138, versículo 6, encontramos lo siguiente. ¿Qué es excelso el Señor? Atiende al humilde, reconoce al soberbio desde lejos. Si nos vamos al versículo de Proverbios, que estamos cerca, si vamos a Proverbios 6, versículo 9, dice lo siguiente. Proverbios 6, versículo 9, manifiesta lo siguiente. ¿Cuánto tiempo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un rato de sueño, otro de siesta. Si vamos a Primera de Corintios, pero ya que estamos en el Nuevo Testamento, vamos al primer evangelio, que es Mateo. Si vamos a Mateo 6, versículo 24, encontramos lo siguiente. Nadie puede servir a 2 amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. No puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Hablamos en este caso de la avaricia. Si vamos a Corintios o Efesios, si vamos a Efesios, encontramos lo siguiente. Primera de Corintios, ya que estamos aquí cerca, 6, versículo 18, dice lo siguiente. 6, versículo 18, dice lo siguiente. Huyan de la lujuria, cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo. Repito. Huyan de la injuria. Cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo. Bien. Si nos vamos ahora a Efesios, que ya lo encontré. Si nos vamos a Efesios 4, versículo 28, 26. Versículo 26 dice lo siguiente. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar. Y si no estoy mal, puede que me equivoque, en Santiago, también lo encontramos, en Santiago 3, versículo 16. Santiago 3, versículo 16 dice lo siguiente.
y es que donde hay envidia y ambición, allí reina el desenfreno y la maldad sin límites. Estos son los versículos que traigo a colación frente a los pecados capitales. De antemano, muchas gracias y espero volver con nuevos temas de evangelización para ustedes.